tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a entrar al tema titulado Mayordomía histórica de Elena de White en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A mi lado, el pastor y profesor Renel Gómez Padrón, nacido en Cuba, pero ya hace bastante tiempo residente chileno. El pastor, junto a su familia, su esposa Aymara y sus hijos Brad y Brandon, compone su familia. 12 años de ministerio, en los cuales desempeñó diversas funciones en el área distrital y también en el área de la administración de la iglesia. Como académico de la Universidad Adventista de Chillán en la Facultad de Teología, 2 años, y también con un título de maestría en teología en la Universidad Brasileña de la ciudad de Salvador de Bahía, IAN. Tenemos entonces 50 minutos de exposición y queremos enfatizar que los 10 minutos finales de preguntas, que ustedes pueden hacer llegar las preguntas no necesariamente al final, sino que también en el transcurso de la temática pueden hacernos llegar las preguntas. Entonces dejamos con ustedes y el tiempo a disposición al pastor y profesor Renel Gómez Padrón. Gracias, Pastor Joel. Hermanos, un feliz sábado, una feliz tarde. Estamos ahora en una temática a diferencia de la anterior. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Sí, algunos. Muy bien, la mayoría. Donde vimos una pincelada acerca de la biografía, ¿no? Una breve biografía acerca de Ellen White. Primero que todo, quiero mencionar que lo que aquí se va a entregar, como esto es un PowerPoint bastante largo, yo me voy a referir solamente a lo que tengo destacado en negrito, en rojo, en colores, porque así me hace avanzar más, porque no podíamos terminar ni siquiera tal vez en 1 hora y media, porque es más largo este PowerPoint. Pero lo primero que todo es que el tema de la mayordomía, su base es, ¿cuál es? Bíblico. Su base es bíblico, ¿no? Y como en este punto de mayordomía, porque mayordomía es un concepto muy amplio y abarca toda la vida del cristiano, su tiempo, sus tesoros, el templo, los talentos, es el todo de mí por el todo de Dios. Podemos decir que esa sería una definición, ¿no? de mayordomía. Nos vamos a centrar un poquito en el tema de los talentos, de los recursos, y en ese contexto de los recursos, el tema del diezmo, que es muy importante, ¿no? Para el día de hoy, para la iglesia, ¿no? Por lo tanto, el tema del diezmo es bíblico, es un tema bíblico. Antes que se practicara, antes que se llegara a practicar, o tener su vigencia allí en Levíticos, ya 500 años Abraham lo practicó, la Biblia lo enseña, allí en Génesis 14, y después Jacob lo siguió practicando en Génesis 28. O sea, son textos claves importantes del Antiguo Testamento que me demuestra que el diezmo era algo que ya está establecido. La Biblia no lo explica cómo fue, de qué manera, pero lo da por sentado. Después, sabemos nosotros que el diezmo era dedicado exclusivamente al sostén de los sacerdotes y los levitas, como hay mucha evidencia, hay muchos textos que nos pueden ayudar al respecto. En Deuteronomio también se menciona un segundo diezmo que se hacía cada 2 años, y un tercero también que se realizaba al tercer año. Y esos textos que ustedes ven allí mencionan cómo procedía este otro diezmo, ¿no? Después, en la época de Jesús, en el Nuevo Testamento, ya la mención del diezmo no es tan frecuente, eso lo sabemos, lo conocemos, ¿no? Casi todas las declaraciones que hay del diezmo son extraídas del Antiguo Testamento. Pero hay una cita allí interesante de Ellen White que menciona que el Nuevo Testamento no promulga de nuevo la ley del diezmo, no la promulga, como tampoco la del sábado, porque la validez de ambas
se daba establecida y su profundo significado espiritual se considera explicado. Y punto. Hay una cita sumamente clara al respecto, ¿no? Ahora, la palabra diezmo, si tú lees y analizas, no fue usada en la iglesia primitiva. No obstante, aunque no fue usada, su omisión no invalida o no invalidó su uso. Eso es un principio también hermenéutico. Ahora, en 1 Corintios 9, 13 al 14, Pablo menciona que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo. Y esto, sin duda, que es una referencia del Antiguo Testamento, especialmente allí en Levíticos 16, 16 y números 18, 21 al 24, donde se menciona que Aarón y sus hijos comerán en el tabernáculo de reunión. Después el apóstol concluye que así ordenó el Señor a los que anuncien el Evangelio, ¿qué cosa? Que vivan, ¿no?, del Evangelio. Aquí, y aunque aquí no se menciona la palabra diezmo, no se menciona allí, ¿no?, pero sí está implícita su función para aquellos que ministran el Evangelio. Un aspecto muy importante que hay que considerar. Miren, hay muchos trabajos que se han hecho sobre el diezmo, amplios. Yo tengo buenos trabajos, les puedo pasar si alguno lo desea. Se han hecho buenos trabajos al respecto, pero aquí en estos pasos hemos más o menos concretamente aspectos bíblicos que son principios bíblicos acerca, ¿no?, del diezmo. Ahora, quiero mostrarles estos, por favor. Estos son unos datos que les voy a ustedes para que lo vean. Esto sucedió la semana pasada. Esto fue en el concilio anual de la División Sudamericana que terminó recién. Y quiero mostrarles algunos datos para que ustedes vean cómo está el diezmo a nivel mundial, a nivel sudamericano y a nivel de Unión Chilena. Solamente algunos datos para que ustedes vean allí. Miren, esta es la torta. Bueno, sí, aquí no se ve acá. Esta es la torta de los diezmos. Ustedes ven que la parte de abajo, la parte azul, corresponde a Estados Unidos, la división norteamericana, que acapara el 40 y... como el 17, tal vez ustedes vean mejor que yo ahí, el 47. La división sudamericana acapara creo que aparece el 22%, ¿no? Aparece el 22%. Si se fijan ustedes, es la segunda división que en el promedio de diezmos a nivel mundial es la segunda mayor, después de Estados Unidos. Pero interesantemente, Estados Unidos hace 20 años atrás no era el 40%, era el 60%. Y 40 años atrás Estados Unidos era el 80%. Pero noten ustedes cómo la división sudamericana en el porcentaje ha ido creciendo y es la segunda división que más diezmo da a nivel mundial en promedio. ¿Qué les parece? Un dato muy interesante. Después está la división interamericana, y la división interamericana tiene por lo menos 1.200.000 miembros más que la nuestra. Así que interesante, ¿no? Eso también nos muestra un tema de la fidelidad. Ahora, así era, por ejemplo, en el año 2000... déjame acercarme acá porque no... En el año 2009, la proporción era 16.99%. En el 2012, ustedes ven cómo creció. En el 2013 creció más. En el 2014 creció más. Y en el 2015 bajó un poco. Pero también aquí hay un tema con la devaluación del real, que afectó muchísimo a la división sudamericana, ¿no? Y sabemos nosotros al respecto, ¿no? Antes, si con 3 reales tú comprabas $1, o sea, con 2 después tienes que comprarlo casi con 4 reales. Entonces eso obviamente bajó este nivel. Pero aún así, ustedes ven qué gran porcentaje se mantiene. Por países, el manchón azul que ustedes ven, la parte de la torta más grande, representa a Brasil, a las uniones... de Brasil, que son 8 uniones, ¿no?, de habla portuguesa, y acapara más o menos, creo que aparece allí un 76, me estoy enfocando solamente en 2016, un 76.45%. Si ustedes se fijan un poquito, después viene Perú con un 7, pero Perú tiene 2 uniones,
y tiene, en este momento no recuerdo bien cuánto tiene Perú, pero creo que cada unión pasa los 200.000 miembros, así que tiene 7%. Después viene Argentina, que anda más o menos ahí con Chile, con un 6%, y después viene Chile con un 4.83%, ¿no? Después vienen los demás países. En esta torta, en la distribución, vemos cómo están los países allí reflejados. Aún así, Brasil todavía mantiene, pero hace unos años atrás, hace unos 10 años, Brasil era mucho más, pasaba el 80%, y ahora está con un poco menos, ¿no? También tenemos esto, y esto yo quisiera, hermano, que ustedes aquí reflexionaran, porque saben, miren, yo puedo hablarle aquí un montón de cosas y vamos a mostrar texto y un montón de cosas del lenguaje, pero esta es la realidad. Miren, aquí en el cuadro está los que son diezmantes regulares, los que no son regulares y los no diezmantes. Si ustedes se fijan en el cuadro de los diezmantes regulares, mirando la Unión Chilena que está allí, solo el 12% es diezmante regular. Y diezmante regular considerando de 8 a 12 meses. Y eso es mucho o poco. Poquísimo, hermano, poquísimo. Miren, 12%, los que son irregulares, un 22%. ¿Y cuánto? Perdón, 12, un 17, gracias. Y un 71 no diezmante. Es alarmante. Ahora, miren mirándolo por edad. El 78.14 de los diezmos de nuestra Unión Chilena son entregados por adultos que pasan de los 35 hasta, bueno, infinito. Todo eso es un 78% de nuestra membresía adulta. Un 20% de nuestra membresía joven y un 1.78% de nuestra membresía de los niños, ¿no? Aparece también por la edad biológica, pasarlo un poquito más, también por el tiempo de bautismo, un dato interesante, lo vemos después con más tiempo. Y ahora nos introducimos acá. El manual de iglesia, en la página 70, es clarísima. Ese capítulo trata sobre los oficiales de la iglesia. Ojo, aquí no está hablando del anciano, aquí no está hablando del director de diáconos, aquí no está hablando del director de escuela sabática, del director de ministerio personal, del director de mayordomía. Hermanos, aquí está hablando de los oficiales, de todos los oficiales de la iglesia, partiendo obviamente por el anciano. Y se menciona que debe ser un ejemplo en la devolución del diezmo. Todos los oficiales serán un ejemplo en la devolución fiel del diezmo a la iglesia. El que deja de dar ejemplo en este asunto importante, ¿qué dice? Claramente allí, claramente, no será elegido. Hace poco me llamaron de una iglesia por allá por Chillán que tiene un tremendo problema porque uno de los oficiales importantes de la iglesia hace un montón de años que no da diezmo, y cuando lo da el 10% y el 90% lo da como ofrenda dirigida a otros departamentos. Y ahí hubo un tremendo problema porque le estaban dando una responsabilidad y la iglesia ahí estaba porque consideraron este tema del manual de iglesia y se estaba violando, entonces era inconcebible. Así que bueno, eso fue un tema que se está resolviendo, pero el manual es claro y lo especifica allí. Ahora, cuando partió la iglesia adventista como tal, no había un criterio claro en respecto al diezmo. No había una fórmula específica acerca del diezmo. No había todo lo que hoy tenemos acerca del diezmo, su distribución, cómo debiera ser, para qué se iba a ocupar. No había. No estaba. Incluso las orientaciones de Ellen White eran bastante amplias, eran generales, no eran tan específicas. Pero sí algunas cosas importantes que ella escribió. Por ejemplo, las instituciones que son instrumentos de Dios para llevar a cabo su obra en la tierra deben ser sostenidas. Y estas instituciones son ordenadas por Dios y deben ser sostenidas por los diezmos y las ofrendas generosas. Ahora, en la década del 50, cabe una pregunta: ¿cómo sostener al ministerio? ¿Cómo se sostenían los ministros? Y los ministros pasaban tremendos aprietos. Se leyó que yo nací en Cuba, llevo en Chile 20 años.
Soy ciudadano chileno ya, sí. Soy más chileno que los porotos. Eso me lo aprendí de acá. Pero, por ejemplo, mi padre fue pastor en Cuba 35 años. Y su sueldo en Cuba fue, ¿sabe cuánto fue? Yo le digo, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo viviste? ¿Cómo alimentaste a 5 hijos y una mujer? Éramos 7. $35 mensual. Sacando la conclusión que $15 de eso era una subvención de la División Interamericana. ¿Cómo podía vivir con $20 y alimentar una familia? Yo se lo explico, usted no lo va a entender. Yo ni tampoco, porque ya yo no sé cómo lo hacía. En esta época de los pioneros era muy difícil, era muy complejo. Los pioneros trabajaban, los ministros nuestros pioneros trabajaban. ¿Cuántas veces Jaime White cortó leña, cargó piedra y a veces ni siquiera le pagaban? Y iba y buscando al dueño para que le pagase el día de trabajo, que eran 50 centavos, y a veces llegaba a la casa y dice, Ellen White describe, llegaba en una manera y en una forma tan demacrado que dice Ellen White que sentía piedad por él. Era terrible, hermano, terrible era, porque en esos años había un tremendo desafío, ¿no? Las iglesias no daban así con liberalidad, no hay un plan sistemático, ordenado, ¿no? Por eso muchos predicaban una parte del tiempo, la otra tenían que trabajar y así más o menos poder marchar en este aspecto. Ellos vendían Biblias, otros libros para suplementar el pequeño ingreso. A mí me llama mucho la atención cuando Ellen White antes de 1844, todo, cuando ella escucha a Miller en 1840 y se bautiza 2 años después, y después viene el chasco, ella comenta que su papá hacía sombrero. Y ella hacía la parte de arriba. Y ella, las manos se las gastaba haciendo los sombreros para ganar 50 centavos. ¿Y saben lo que hacía con eso? ¿Saben lo que hacía con esa plata? Hermano, esto yo lo leo y a mí o sea, es increíble. Ella con eso lo que hacía era invertirlo en literatura, hermano. En libros, en folletos para venderlo y anunciar que Cristo viene pronto. Se gastó sus manos. Imagínense en este contexto. Tenían que hacer malabares. Y todo para poder sobrevivir. Trabajar, predicar y marchar adelante. Pero en el año 58, Ellen White le comentó a su esposo que J.N. Andrews debía ir a Battle Creek y dar una clase bíblica, porque ella tuvo una visión donde el Señor le reveló que eso iba a ser importante, porque esa clase bíblica que Jaime White iba a dar allí en Battle Creek iba a ser clave, porque de ese estudio se iba a desarrollar un plan bíblico para el sostenimiento de los ministros, año 1858. En el año 1863, en mayo, se organizó la iglesia como tal. Solamente tomen ustedes en consideración el tiempo, ¿no? Y esa clase dictada que se dictó el año siguiente, en enero del 59, se le llamó como benevolencia sistemática sobre el principio de diezmar. Se acordó que así se iba a llamar. Este plan, miren qué fue este plan. Y allí te lo tengo en negrito. Cada hermano que tenía de 18 a 60 años tenía que reservar de 5 a 25 centavos cada primer día de la semana. Y la mujer de la misma edad, el rango de edad, debía reservar de 2 a 10 centavos por primer día de la semana. Y cada hermano que tenía una propiedad tenía que apartar de 1 a 5 por cada $100. Cada primer día de la semana. Y vieron esto porque se dieron cuenta que esto podía ayudar, ¿no?, a desarrollar el plan monetario, ¿no? Aquí Ellen White comenta que las mínimas sumas establecidas son tan pequeñas que incluso aquellos que están en la extrema pobreza, con excepción de algunas personas, como ella menciona, viuda, etcétera, pueden llevar a cabo este plan. Y algunos que están en mejores condiciones pueden dar un poco más. Eso fue lo primero que se estableció, año 1859. Eso era como el reglamento para llevar a cabo, ¿no? En el año 59, Ellen White dijo que
el plan de benevolencia sistemática es del agrado de Dios, porque eso iba a constituir en una prueba para aquellos que por naturaleza son egoístas, ¿no es verdad? Codiciosos. Por lo tanto, en otra cita ya menciona que iba a ser una gran bendición para el hombre. Allí, en ese año, en enero del año 1861, se refirió a la benevolencia sistemática como el diezmo y se asoció como el diezmo. En el año 61, ella mencionó, en el plan de benevolencia sistemática serán probados los corazones. Después mencionó, el diezmo es sagrado, reservado por Dios, para él mismo debe traérselo a su tesorería para usarlo en sostener a los obreros evangélicos de su trabajo. En el año 64 se reinició el plan en noviembre y al hacerlo lo ligó muy estrechamente con el diezmo, en este caso Jaime White. Dijo, se requería que los hijos de Israel dieran un diezmo o décima parte de todos sus ingresos y no puede suponerse que Dios requiera menos de su pueblo, especialmente cuando el tiempo es tan breve, ¿no? Año 1800, ¿qué es lo que dice? 78. Menciona, en el año 1878 se elaboró un documento que describía el plan mejorado. Se mejoró este plan. ¿Cuánto debo dar para el sostén del evangelio? Recuerden la proporción que se dio en el año 61 y bueno, este plan se mejoró, ¿no? Después de una cuidadosa revisión se dijo un diezmo ¿de qué? De todos nuestros ingresos. Recién en el año 78. Ya ellos lo habían visto en la Biblia, estaba establecido, lo tenían claro, pero tenían el plan de benevolencia que había, que tenía establecido los montos para dar. Pero aquí ya en el 78 ya ellos tienen claro cuánto deben dar, el diezmo de todos nuestros ingresos. En el año 1880 se entendía que los fondos que provenían del diezmo debían dedicarse exclusivamente o casi exclusivamente al sostén del ministerio evangélico. E incluso en el año 80 algunas iglesias sacaban de los fondos locales, o sea, sacaban el diezmo para gastos de la iglesia. Y se tomó una declaración. Resuelto que ninguna iglesia debe dedicar parte del diezmo a la edificación o reparación de sus iglesias sin el expreso consentimiento de la comisión de la asociación de su respectivo estado. Pero esto avanzó un poquito más. Miren, en el año 89 se toman los primeros acuerdos sobre los fondos de diezmo para construir iglesias. Y en una reunión del 28 de diciembre, que asistieron, ustedes ven allí algunas personas muy importantes, la comisión tomó el siguiente acuerdo. Se leyó una carta de la hermana Hiller de Gainesville, Tennessee, pidiendo que se le permitiera retener sus diezmos por un año para ayudar en la construcción de la casa de reuniones. Ante la moción se votó que es el sentir de esta comisión que no debemos avalar la retención de los diezmos para tales propósitos bajo ninguna circunstancia. Segundo, que prometemos a los hermanos de Granville una donación para ayudarlos a construir su casa de reunión. O sea, los diezmos no se utilizan ¿para qué? Para construir iglesia, punto. Mire, año 1889, claramente allí se estableció. Ya aquí, los registros dejan en claro que en la década del 90 el Señor empieza a dar mensajes incluso más específicos al respecto. Y allí se comenta, me ha llegado carta de Oakland y Battle Creek preguntando acerca del uso del diezmo. Los escritores suponen que están autorizados a usar el diezmo para hacer frente a los gastos de la iglesia, ya que estos gastos eran muy pesados. Pero por lo que se me ha mostrado, el diezmo no debe ser retraído de la tesorería. Cada centavo de este dinero es del propio tesoro sagrado del Señor, para que se lo use en forma especial. Y allí en azul ustedes pueden leer, la luz que el Señor me ha dado sobre este tema es que los medios de la tesorería para el sostén, o sea, que
repito, que la luz que el Señor me ha dado sobre este tema es que los medios de la tesorería para el sostén de los ministros en los diferentes campos no se debe usar ¿para qué? Para ningún otro propósito. Lo establece muy ya claramente y de manera específica. Ahora, hay casos excepcionales, interesantes sí, que son como la excepción a la regla, ¿no? Porque a veces dice que cada regla tiene su excepción, ¿no? Ella, en este contexto hablando, dice, hay casos excepcionales cuando la pobreza es tan profunda que con el propósito de asegurar el más humilde lugar de adoración, puede que sea necesario sustraer de los diezmos. Pero ese no es ese lugar no es Battle Creek ni Oakland, especialmente esta última que se habían endeudado en tremenda iglesia y no sabían cómo pagarla y querían que autorizaran sacar de los diezmos para pagar, ¿no? Y allí ella claramente lo mencionó. Hermano, toda la cita todo lo que usted ve ahí va ayudando a confirmar más el tema. Los ministros de Dios son sus pastores, señalados por Él para alimentar su rebaño. El diezmo es la provisión de Dios que Dios hace para su sostén. Y Él indica que se debe mantener sagradamente para este propósito. Año 1898. Y es interesante, Ellen White, todos los temas de Ellen White, a medida que va avanzando en el tiempo, se van definiendo con mayor fuerza. Porque, hermanos, eso tiene que ver con la comprensión y revelación que es progresiva. Y esa es una regla hermenéutica importante del espíritu de profecía. Claro. Lo que aquí de pronto era dudoso, con el estudio, las visiones del Señor se van aclarando y se van consolidando. También, ¿qué pasaba con las esposas? Ella dice, el obrero es digno de su salario. O sea, cuando se hace una decisión como esta, protesto en el nombre del Señor, siento que es mi responsabilidad crear un fondo del dinero de mi diezmo para pagar a esas mujeres que están haciendo o realizando una labor tan especial como lo están haciendo los ministros. Obviamente el tema, ¿no?, de la mujer, el machismo y toda esa época era complicado, ¿no? Pero había mujeres que estaban estudio bíblico y ella apoya que se pague con diezmo este trabajo. También aquí él habla cómo el diezmo también debe estar en relación también a aquellos que ministran en nuestras escuelas, enseñando la palabra de Dios. Ese es otro principio que sostenemos, que los maestros que son profesores de Biblia de nuestros colegios, de nuestras universidades, pueden ser, ¿qué cosa? Sostenidos ¿por qué? Por el diezmo. Ahí, el principio bíblico. Y dice, ya hace mucho que me fue dada esta instrucción y recientemente ha sido repetida vez tras vez. 1901. El diezmo debiera ir para los que trabajan en palabra y doctrina, sean hombres o sean mujeres. Claramente, ¿no? 1904. El diezmo se debe usar con un propósito, para sostener a los ministros a quienes el Señor le ha asignado que hagan su obra. Dice, mira de abajo, porque se está generalizando la impresión de que la disposición sagrada del diezmo ya no existe más. Y ese discurso yo lo he escuchado por ahí, hoy en día. Muchos han perdido el sentimiento de los requerimientos del Señor. Ministros jubilados, hermanos, este es un tema que también avanzó en la iglesia. Los ministros jubilados a veces vivían penurias y ella muchas veces hasta ayudó a muchos ministros que habían caído hasta en la pobreza, porque no había un plan de jubilación como tenemos hoy en día, ¿no? Y allí ella lo menciona, y también incluso menciona a las viudas de estos ministros. Una vez más, 1911 lo reafirma, ¿no? Es justo que se establezcan planes seguros para el sostén de nuestros ministros de edad y para los empleados jóvenes que están sufriendo por exceso de trabajo. Ahora, uso inapropiado del diezmo. Primer punto. El diezmo, y esto puede ser fuerte, hermano, pero hay que decirlo, el diezmo no debe usarse para el cuidado de los pobres, los enfermos y los ancianos. Permíteme leer la cita porque lo amerita. Por circunstancias algunos eran pobres. Puede que no hayan sido cuidadosos
que no sepan cómo administrarse. Otros son pobres por cuestiones de enfermedad o mala fortuna. Cualquiera sea la razón, están necesitados y ayudarlos es una de las líneas importantes de la tarea misionera de nuestra tierra, en nuestra tierra. No se deben enviar a estos infortunados y necesitados a un hogar donde se los cuide. Que cada iglesia sienta que es su responsabilidad tener un interés especial en los enfermos y ancianos. A uno o dos de ellos ciertamente habrá que cuidarlo. Y agrega allí, ¿qué dice? No se debe extraer del diezmo para esta tarea. El diezmo ha sido puesto aparte con un propósito especial. No debe considerarse como un fondo para pobres. El punto número 2. El diezmo no se utiliza para la educación de los estudiantes necesitados. Y por favor, permítanme leer la cita. Ahora bien, en relación con la educación de estudiantes de nuestras escuelas, es una buena idea que tendrá que hacerse, pero Dios prohíbe que en lugar de practicar el sacrificio propio y la negación en nosotros mismos para hacer esta obra, sustraigamos de la porción del Señor reservada especialmente para los ministros que trabajan activamente en el campo. Todas estas cosas se deben hacer, como usted propuso, para ayudar a los estudiantes a obtener una educación. Pero si usted pregunta, ¿no actuaremos todos en este asunto sin egoísmo y crearemos un fondo y lo mantendremos para conseguir los fondos en tales ocasiones? Cuando usted ve un joven o una señorita que son sujetos promisorios, adelántele o préstele la suma necesaria con la idea de que es un préstamo o no un donativo. Luego cuando le sea devuelto puede usar para educar a otro. Pero este dinero, ¿qué dice? No debe tomarse del diezmo, sino de un fondo apartado para este propósito. Hermano, está súper clara la cita. Otro punto. El diezmo no ha de usarse para propósitos escolares y apoyo a colportores. Y yo en ese punto colportores voy a mencionar un aspecto que es clave para entenderlo también. El uno razona que el diezmo puede aplicarse a fines escolares. Otro razona que los colportores deben ser sostenidos por el diezmo. Pero se comete un gran error cuando se aparta el diezmo del objeto al que ha de ser dedicado. Es a saber, el sostén de los predicadores. Ha de hacerse provisión para estos ramos de trabajo, los cuales han de ser sostenidos, pero no por el diezmo. Ella sí menciona lo siguiente, creo que no lo incorporé acá, pero ella menciona que si un colportor X va a un lugar y la cosa está mala, no venden, el lugar hay muchos cesantes, no tienen cómo, y se están viendo en situaciones complejas, ella menciona y orienta que de los diezmos se le podría dar una ayuda, un sostén. Incluso menciona el valor, 10, 15 dólares, para ayudarle, ¿no? Porque están en necesidad. Y usted bien, es un caso extremo que se dan en circunstancias extremas y que ella, con su sentido común, orienta para que eso pueda ser una solución al ministro que está pasando por momentos complejos, especialmente, a los colportores, ¿no? Pero no debe usarse para pagarles a ellos. De esta manera, como ella lo especifica. Gasto de iglesia. Se demostró que es un error emplear el diezmo para satisfacer los gastos ocasionales de la iglesia. Estáis robando a Dios cada vez que ponéis vuestras manos en la tesorería y extraéis fondos para satisfacer los gastos corrientes de la iglesia. Su pueblo de la actualidad debe recordar que la casa de culto es propiedad del Señor y que se la debe cuidar escrupulosamente. Pero los fondos para este fin no deben proceder del diezmo. Uso inapropiado también, edificios de iglesias o instituciones. Y aquí donde yo le comenté a ustedes el caso de la iglesia de Oakland, allí, que construye una iglesia para 1.500 personas. Miren la época y miren el año. 36,000 dólares, hermano, en esa época. Eso es un dineral, o sea. Una década después, la deuda de ese edificio se había reducido a 12,400. Pero por varias razones los miembros tenían problemas para pagar la hipoteca. Era demasiado aún así. Y es por eso que le escriben en el White: tenemos una emergencia.
Hay peligro, hay gran peligro, a menos que se cancele esta deuda, que la iglesia caiga en cesación de pago y que se inicie el juicio por la hipoteca. Hermana White, sería incorrecto, bajo las circunstancias, que la iglesia de Oakland retenga una parte de su diezmo por un tiempo, con el propósito de cancelar la deuda, simplemente tomarlo como un préstamo, a devolver a la asociación tan pronto como sea posible. Si está mal, no deseamos hacerlo. Si está bien, será de qué cosa? De gran alivio para la iglesia. Respuesta de Ellen White. Hermanos, a ver, porque hemos mencionado que de pronto hay excepciones, que no hay excepciones. Ok, hay casos excepcionales. Ella menciona, cuando la pobreza es tan profunda que con el propósito de asegurar el más humilde lugar de adoración, puede que sea necesario sustraer de los diezmos. ¿Pero qué dice? Pero mis queridos hermanos de Battle Creek Oakland, eso no es para ustedes. Hermanos, toda alma que es honrada al ser un mayordomo de Dios debe custodiar cuidadosamente el dinero del diezmo. Son medios sagrados. El Señor no aprueba que se tome prestado para este dinero para ningún otro propósito. Creará daños que usted no puede ahora discernir. No puede ser tocado sin permiso por la iglesia de Oakland, porque hay misiones que sostener en otros campos donde no hay iglesias ni diezmos. Una respuesta impresionante, ¿no? El mismo, 1895, 1896, se edificó el sanatorio de Boulder a un costo de $80,000. De esta suma, $60,000 fueron provistos por los fondos de la Asociación General, que eran básicamente de fondo del diezmo. Y Ellen White rechazó esta forma de financiar los costos de construcción de la institución. El 19 de junio, recuerde, estaba en Australia, escribió: se me consultó por carta, ¿tiene usted alguna luz para nosotros en relación al sanatorio de Boulder? La luz que el Señor le plació darme es que no es correcto construir este sanatorio con fondos suplidos por la Asociación General. Claramente lo establece. ¿Qué pasa si yo no he devuelto el diezmo? ¿Qué pasa si yo he pasado un año sin devolver el diezmo? ¿Qué pasa si en mi iglesia, tengo como anciano de iglesia, en su congregación oficial de la iglesia, tengo hermanos que llevan un año sin devolver el diezmo, 2 años sin devolver el diezmo, 3 meses, tiempo? Eso me hace recordar, un paréntesis, una profesora en cierto colegio, 9 años en su iglesia sin devolver el diezmo. 9 años. Increíblemente, aún cuando ella llevaba 9 años sin devolver el diezmo, ella decía abiertamente: mi dinero no es para los pastores. Y era profesora nuestra, de una institución educativa nuestra. Impresionante, ¿no? Y era oficial de la iglesia. Es un caso para meditar, y para analizar. Tengo a alguien que en mi iglesia por tiempo no ha devuelto el diezmo como corresponde, ¿no? Ustedes vieron acá el 12% de manera regular en nuestra unión chilena. Si habéis robado a Dios, hacedle restitución hasta donde sea posible. Enderezad lo pasado y luego pedid al Salvador que os perdone. ¿No devolveréis al Señor lo que le pertenece antes que este año, con todas las anotaciones hechas en los registros celestiales, pase la eternidad? Ella es clara allí. Y aquí aplica sentido común, o sea, hacer restitución hasta donde sea posible, ¿no?
Yo me acuerdo en cierto lugar que alguien se levantó en una reunión que había hecho y dijo, hermanos, era un empresario, dijo, hermanos, yo quiero confesar algo. Yo llevo mucho tiempo sin entregar el diezmo y yo tengo en deuda más, ella habló así, tengo en deuda más de $1 millón en deuda en diezmo. Y me comprometo a ser fiel en esto. No sé si eso que lo dijo públicamente lo hizo, desconozco, pero lo expresó allí, ¿no? Cuando se habló al respecto. El uso, las riquezas. Hermanos, estos son principios generales. ¿Es malo adquirir riquezas? Hermanos, en la Biblia el tema del dinero, la plata, la riqueza aparece más de 600 veces. Es un tema muy, muy, muy común en los dichos de Jesús, en todos los libros de pe a pa. Es un tema muy recurrente, muy importante. Vi que si en la providencia de Dios se han adquirido riquezas, no es pecado poseerlas. No estamos hablando aquí de una pobreza espiritual. Hermanos, hay gente que son muy pobres, pero hermanos son más orgullosos que muchos que son millonarios. Y hay gente así de mucho dinero que son miserablemente tacaños. Y no entregan lo que tienen que entregar al Señor. Dice, no es pecado poseer riquezas. No es pecado. Y si no se presenta la oportunidad de utilizar estos recursos para adelantar la causa de Dios, tampoco es pecado seguir poseyendo esas riquezas. Interesante. Pero si se presenta ante los hermanos la oportunidad de utilizar esos bienes para la gloria de Dios y el progreso de su causa, si ellos retienen esos bienes para sí, entonces, ¿qué dice? Se convertirá en ¿qué? En una piedra de tropiezo para ellos. Y ahí siguen, mencionando todo lo que sigue. Claramente está establecido. Hermano, es el motivo, no la cantidad, lo que hace valiosa sus ofrendas a la vista del cielo. Es un paréntesis que puse allí en este tema del diezmo. Y creo, y aquí, como me quedan unos pocos minutos, solamente voy a mencionar algunas cositas rápidas acá. ¿Es correcto recibir ayudas del gobierno? ¿Es correcto o no? Hermano, al César lo que es César y a Dios que es Dios. Muy bien, o sea, ¿qué les parece si echamos un vistazo acá a lo que ella no menciona? Miren, preguntáis si es propio recibir dones de los gentiles o los paganos. La pregunta no es extraña, pero yo os preguntaría, ¿quién es el que posee nuestro mundo? ¿Quiénes son los verdaderos dueños de la casa y las tierras? ¿No es Dios? Él tiene en nuestro mundo una abundancia de recursos que ha colocado en las manos de los hombres, con la cual puede suplirse a los hambrientos, vestirse al desnudo, brindar hogar al que carece de él. El Señor inducirá, escuchen ahora, a hombres mundanos, aún idólatras. ¿A qué cosa, hermanos? A dar de su abundancia para el sostén de la obra. Si nos aproximáramos a ellos con sabiduría y le diéramos una oportunidad de hacer aquello que tienen el privilegio de realizar, lo que ellos quisieran dar, nosotros tendríamos. ¿Cómo termina, hermanos? Cuando Esdras viajó a Jerusalén en el 457, primeramente fue Zorobabel, después fue Esdras. Esdras pidió al rey muchas cosas, y dentro de ellas él transportaba un gran tesoro. Pero cuando fue Nehemías, que fue con menos gente, también el rey le entregó varias cosas a un rey pagano. Tenemos acá, ¿es correcto recibir el recurso del gobierno? ¿Es correcto recibir esto? Ella lo deja claramente. El Señor puede inducir a gente idólatra
mundana, a dar de su abundancia. Porque aquí, hermano, el oro y la plata, ¿de quién es? Es del Señor, hermano. Y es el dueño de acá. Y por lo tanto, Él puede permitir y puede hacer que estas personas den para el sostén de la obra. Ahora, miren lo que dice en rojo. Nos hemos privado de privilegios y ventajas cuyos beneficios podríamos haber tenido porque hemos escogido ser independientes del mundo. Ojo, hay que tener cuidado, por supuesto, pero no necesitamos sacrificar un solo principio de la verdad mientras aprovechamos la ventaja de toda oportunidad para hacer progresar la causa de Dios. Hermano, esto es un principio. Este negrito, mire, márquelo, atesórelo. Ok, mientras yo no sacrifique un principio de la verdad, queridos hermanos, hay que aprovechar todas las ventajas que en este mundo presente se me pueden dar. Claramente allí. Y hay un caso acá, y con este caso yo quiero cerrar. Creo que ya me excedí, ¿no? Con este caso quiero cerrar. Lo que sucede en Sudáfrica. El dirigente Robinson, que era al año 1893. Él necesitaba tierra para establecer la obra y para establecer precisamente allí una institución. Él tenía que tener tierras, buscaba, y Rhodes era la única persona que podía proveerla, que era el primer ministro de la colonia del Cabo. Era el único que podía proveerla. Y en respuesta al pedido, Rhodes escribió una carta sellada a su representante en Bilagua, dándole instrucciones para que se entregase a los adventistas toda la tierra que necesitaban. Y miren lo que sucede. Se seleccionó un lote de 4.856 hectáreas. Solo piensen ustedes, en la mariposa creo que el lote es de, creo que son 300 hectáreas aproximadamente. Piensen, no sé si 300, 400, pero por ahí, 300 y tantas, ¿no? Por ahí. Piensen ustedes, 4.856 hectáreas, hermanos hartos. Ok. Que se convirtió en la sede del colegio de Solusi, la primera institución educativa adventista entre los no cristianos. El pequeño grupo de adventistas en Sudáfrica consideró este evento como una clara intervención de la providencia. O sea, esto fue un gesto ¿de quién? Del Señor. O sea, a la voz del Señor, no, gloria a Dios. Fue un regalo del Señor. Veamos qué sucede. Esta donación de tierra no fue aceptada con alegría, con regocijo de Battle Creek, o sea, de la dirigencia de la iglesia, ¿no? Dirigentes de la libertad religiosa, incluyendo a A.T. Jones, declararon que la transición era una violación flagrante del principio de separación entre la iglesia y el Estado. Se precipitaron a la batalla a menudo con palabras poco juiciosas. El problema llegó a una ardiente culminación en la sesión del Congreso de la Asociación General en 1895. Y allí habían dos puntos. El primero era la donación del terreno de Sudáfrica. El segundo era la exoneración de impuestos a la propiedad de la iglesia. La sesión determinó rechazar la exoneración de impuestos para las iglesias de los Estados Unidos y dar instrucciones a los dirigentes de Sudáfrica de que la iglesia debía pagar por el terreno provisto. Stephen Haskell, un dirigente de experiencia, estaba en Sudáfrica cuando llegó esta decisión de la Conferencia General. Inmediatamente despachó carta de protestas al presidente de la Asociación General y a William White, hijo de Ellen White. La señora White, la hermana White, contestó con una carta de 14 páginas, con copias a obreros destacados en Battle Creek, en la que protestó fuertemente contra esos votos de la Asociación General. Y en esa carta que ella escribió, en esa carta de 14 páginas, aparecen de cierta manera resumida estos principios. Esos 6 principios se extraen de su carta de 14 páginas.
Y estos principios usted los puede leer en el libro de Herbert Douglas, La mensajera del Señor. Y solamente culmino con esto. Las decisiones denominacionales deben basarse en principios correctos. Y solamente voy a la última parte, aquí están todos los principios, voy a correr y hago la conclusión. Hermanos, el diezmo es del Señor y debe ser devuelto a su almacén. La tesorería de la asociación por medio de la iglesia local donde reside el miembro. Los ministros del Evangelio y los instructores bíblicos deben ser los primeros en ser pagados del diezmo y deben ser remunerados adecuadamente. Tercero, la asociación debe compartir el diezmo con la iglesia mundial, un principio que se sostiene hoy en todo el mundo. Los miembros de la iglesia deben dar ofrendas para los gastos operativos de la iglesia local. Algunos aspectos del Evangelio, aunque son importantes, no deben ser sostenidos por el diezmo o del diezmo, cuando hay otros fondos disponibles para ello. Las excepciones a estos principios se deben hacer solo en causa de extrema pobreza o bajo circunstancias extraordinariamente inusuales. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.